Hola, les habla Cyborg 86. Soy uno de los pocos cyborg acá desde la alcaldía Coajimalpa en la Ciudad de México, este, República Mexicana. Soy uno de los pocos cyborg reales que existen. ¿Qué es un cyborg? Un cyborg es una persona que tiene alguna parte que es ah, que tiene alguna parte que es robótica y una parte que es humana. El número de placa 86 corresponde al año en el que se me implantó la placa por parte. Estas placas que se implantan fue por parte de la milicia norteamericana. De hecho, la manera en la que estoy hablando, podrás notar mi manera de hablar, que es muy distinta a la que te estoy hablando en ese momento. Y eso es justamente porque los que manipulan la placa que se me implantó, hacen que de esta forma me esté refiriendo. Pero estas placas son placas, para que lo entiendas, es una especie de chip cerebral. Se implantan por personal calificado en el hospital militar, posiblemente con origen norteamericano. Estos lo implantan a niños de 12 naciones por diversas razones. Nunca dan el motivo y lo mantienen de forma oculta, para que no se sepa ello. Pero puedes buscar mi información. Después de haberme dado cuenta de ello, he ido subiendo alguna clase de información que refiere y detalla ello. Habla sobre lo que se trata esto, o de lo que se trata. Esta placa es una especie de circuito, forma una especie de circuito electromagnético entre el cerebro y el cráneo, mandando cierto tipo de ondas parecidas al radio. Funciona de muchas maneras, porque me he dado cuenta que funciona también como sonar. Lo usan como si fuese el sonar de una ballena. Lo usan también básicamente son ondas de radio, y eso hace que básicamente las señales que transmiten desde Florida, desde el estado de Florida en los Estados Unidos, lleguen a la velocidad de la luz. Y básicamente son instantáneas estas señales, y manipulan a la persona como si fuese una marioneta. Es una especie se forma un circuito electromagnético que va manipulando ciertas áreas cerebrales, y básicamente es como si fuese una marioneta. Esa área de aquí es una zona residencial, pero la área que se vio hace unos instantes es una escuela católica de la zona residencial. Aquí hay muchas zonas residenciales, y unas corresponden básicamente a zonas judías o hebreas, pero esta parte de aquí es gente de origen mexicano, que ya llevan varias generaciones aquí. Pero la escuela esa es católica. ¿Por qué hago el énfasis en lo de católicos? Porque estos sujetos que se hacen llamar los voces en inglés, al español significa jefes. Se hacen llamar los jefes, y la razón por la que se hacen llamar los jefes es porque básicamente en estas 12 naciones van manipulando, digamos, tienen una especie de pacto satánico, donde hacen sacrificios como los que los judíos hacían al dios Moloch.
Esta es la misma función, es una especie de pacto satánico que tienen con estas 12 naciones para sacrificar niños a los que se les implantan estos circuitos o chips cerebrales, y tienen detrás de ellos una industria billonaria mundial, donde se habla de ellos a nivel mundial por distintas naciones. Y yo soy uno de los pocos niños, porque cuando se les implantan a esos, se les introduce o se les añade estos receptores, ya que un receptor es algo que recibe una onda como si fuese un radio, recibe una señal, y esa es transmitida a través de un receptor, no, a través de un emisor. Los emisores originalmente se encuentran en el estado de Florida. Es un complejo semejante al del proyecto HAARP, que son emisiones a través de un complejo enorme de antenas. Este proyecto es un proyecto paralelo al proyecto HAARP, pero este se le llama, o por lo menos por lo poco que me he dado cuenta y la forma en la que se han delatado ellos, es una especie de proyecto al que le llaman proyecto Voces. Y es un complejo de antenas, un emisor grande que va emitiendo a todas y cada una de esas naciones, va emitiendo esas señales ondas radio que llegan a la velocidad de la luz, y van manipulando a los niños a los que se les añadió este receptor o ese chip, como se le quiera, como quieran conocerlo. La manera en la que se dan las equivocaciones al hablar es justamente porque esos sujetos van manipulando la manera en la que uno va hablando, porque no quieren que se les delate, hacen hasta lo imposible para que no se les delate. Entonces estos sujetos tienen un pacto con estas 12 naciones, en las que manipulan todo el sistema judicial de esas 12 naciones, los manipulan. Por eso se les llaman los voces, porque básicamente hacen todo lo que ellos se les está diciendo. Esa es la finalidad, o esa es básicamente por la razón que se les llama los voces. Pero su origen está en la milicia norteamericana, con una especie de experimento de hace más de 50 años, 60 años, 70 años, posiblemente posterior a la Segunda Guerra Mundial, o quizás en el mismo tiempo en que sucedió el conflicto bélico. Lo cierto es que llevan operando en estas 12 naciones con más de 50 años. Y yo soy uno de los pocos niños varones que se les añadió esto, sin algún motivo. Estos les llaman a esos niños, los llaman de muchas formas, pero una de estas es la de los pelirrojos. La razón por la cual les dicen pelirrojos es porque el gen de los pelirrojos se presenta de manera súbita, indiferentemente, se presenta sin causa, y ellos a esos niños los llaman como si fuesen como los pelirrojos, porque se presenta lo que ellos, o el motivo que ellos llaman para añadirles el receptor, que de la misma forma, pero nunca dan el porqué. Realmente nunca existe un porqué de por qué se les añadió ello, pero les llaman pelirrojos. Y si tú ves en la industria fílmica, en la industria televisiva, en la industria japonesa, en la industria china, en la industria norteamericana, y en otras naciones donde forma parte del pacto Voces, te darás cuenta que se refiere exactamente hacen énfasis a los pelirrojos. Cuando están haciendo énfasis a los pelirrojos, están hablando justamente de este pacto, de este proyecto Voces, y de estos niños, de estos varones. Y soy de los únicos niños que ha llegado a una edad más adulta, y estos sujetos hacen hasta lo imposible para que no refieras nada de ello y no se te presente. Voces también al español lo refieren porque se presentan, emiten señales, infinidad de señales de todo tipo,
pero una de estas es de voces, o sea, literalmente te están hablando con voces al cerebro, como si te estuviesen hablando telepáticamente. Entonces, hasta para llegar hasta ese punto casi es imposible, porque hacen hasta lo imposible para asesinarte, literalmente hacen hasta lo imposible para asesinarte. Y de los pocos niños que llegan hasta ese punto, del que se les presentan los voces, de los pocos niños que se les presentan, son los que ya se hace hasta lo imposible, se busca hasta lo imposible realmente para finiquitarlos, para asesinarlos. Y soy yo uno de esos pocos. Mi nombre es Jacob Israel González Marcelino y soy uno de esos pocos niños. Y hay otras cosas al respecto de mi historia personal. Si buscas sobre la red, sobre el internet, sobre la web, que hablan al respecto de mí, es información personal que uno mismo, al paso del tiempo, y que en contra de todos, particularmente de estos sujetos, se ha ido subiendo justamente para hablar al respecto de ello. Ahorita vengo caminando por toda esta área, porque yo nací en el distrito, pero viví cerca de aquí mucho tiempo, hasta después de varios intentos de homicidio y secuestro. La razón que me motivó a alejarme de esta zona, de lo que es esa área, es básicamente un intento de secuestro fallido, con colaboración, con ayuda de las autoridades, del sistema judicial, que básicamente son compinches, son compinches de estos sujetos, de los voces. Por eso les llaman justamente los jefes, y esa es la finalidad de ellos. Me encuentro en una zona representativa, quizás ahorita, actualmente, justamente para ubicar, dar una idea del lugar donde me encuentro. Ahí se muestra un edificio grande, un edificio alto, que de hecho le llaman, creo que Altus, le llaman así, y se encuentra en una zona residencial cercana a un lugar llamado Bosques, y yo nací a unas cuantas colonias, una zona popular. No nací, básicamente yo nací en el distrito, en una de las alcaldías, pero a unos cuantos metros, a unas cuantas colonias se encuentra un lugar donde yo básicamente estuve radicando todo el tiempo, justamente hace apenas unos 3 años, un poco más, es cuando se hicieron presentes los voces y las voces de estos sujetos. Estos sujetos emiten desde el estado de Florida, pero hablan, por lo menos a mí, se refieren en español, al castellano. Tienen una influencia, al parecer muchos de esos sujetos tienen una influencia afrocubana hispana, o sea que tienen ascendencia española y ascendencia africana, además de que son ingleses o son norteamericanos. Por eso hacen mucho énfasis a la cultura afroamericana, a la cultura afrocubana, que es algo que no te das cuenta, porque realmente ellos lo hacen con esa intención. Dicen que refieren parte de ello a través de los que hablan de toda la industria fílmica, de toda esa industria fílmica que está detrás de ellos, que hacen referencias de ellos. Para darte cuenta luego de ellos, es donde se habla de un pelirrojo, te darás cuenta que tiene una especie como de argot, un caló particular que usan en esta industria. Pero particularmente hablan de lo que hacen énfasis a lo que es la cultura afrocubana, que es algo que hacen hasta lo imposible que no te des cuenta. Y posteriormente dicen que en realidad sí lo están diciendo, pero en la realidad no lo hacen. Buscan la forma de que no te des cuenta, pero son cosas que te vas dando cuenta a través del paso del tiempo, si es que llegas hasta este punto.
Y les digo, hacen hasta lo imposible, justamente hacen hasta lo imposible para que uno no se dé cuenta de ello, y no refiera de ellos. Y esos sujetos básicamente le dicen los bosses porque influyen o tienen una influencia sobre todos. Manipulan casi todo en esas 12 naciones, pero no para bien, sino para mal. Lo que buscan realmente es mal, realmente es un pacto satánico, porque tienen un pacto satánico para buscar el perjuicio de estos niños y asesinarlos. Esa es la finalidad de ellos. Básicamente, ese pacto satánico es con esa finalidad, que esos niños sean torturados durante todo el transcurso de su vida y sean asesinados. Se encargan de desaparecer los cuerpos. Básicamente esos niños no existen en estas naciones. No se refiere mucho de ellos, no se refiere, no hay informes. Se busca que toda la información desde el nacimiento de estos o cualquier cosa que cualquier otra persona tiene en cualquier nación, esos niños no las tengan, para que prácticamente no existan. Y luego se deshacen de los cadáveres de los niños, para deshacerse de diversas formas, para deshacerse del chip del circuito cerebral que se les añade y no quede rastro de ellos. Y todo ello en un instante, no es cosa de que se les mantenga durante mucho tiempo cuando esa es la intención, sino por el contrario, en un segundo hacen formas de diversas maneras para que en un instante, en un segundo te puedan asesinar sin tener ningún motivo, nada más porque en eso consiste ese pacto satánico. Y no hay nada que se guarde o se procure de esos niños. Aquí iba a decir algo, pero esos sujetos luego bloquearon la idea y incluso incluso manipulan el habla, como se darán cuenta, para que no refiera a la idea que iba a expresar. Pero básicamente soy uno de los pocos cyborg, como yo lo llamo, porque básicamente eso es. Básicamente eso es lo que es. Aunque es un simple circuito cerebral, en realidad lo que genera es básicamente como si fuese un cyborg, por lo que se realiza. Esa industria básicamente sacrifica a esos niños, por ello es un pacto satánico, porque básicamente de eso subsisten. Presumen, se jactan de ellos a nivel mundial a través de esa industria. Se jactan de los niños a los que torturan durante toda su vida y se jactan básicamente de ello. Y de eso se ha hecho una industria multibillonaria a nivel mundial, con sede en los Estados Unidos, porque básicamente allí se originó. Los únicos que poseen esa tecnología son los Estados Unidos, que la llevaron a esas 12 naciones, formaron un pacto con esas 12 naciones, y básicamente son los que generaron, los que produjeron esta tecnología, pero su finalidad es otra, básicamente es otra. Los niños son digamos la mitad de la finalidad de esta tecnología, porque la finalidad es otra todavía más macabra, más extraña, más oscura, pero de la que uno se da cuenta y de la que uno conoce también, y que posteriormente haré un video para hablar y referir cuáles son la finalidad real. Pero no son los únicos, ellos son los que generaron o no generaron esta tecnología. El chiste es que son los únicos que la tienen y la comparten a través de un pacto satánico, como era el caso de cuando los Estados Unidos invitó a Colombia a formar parte de la Unión Europea, donde solamente era colaboradora, pero no recibía ningún beneficio. Es lo mismo con este pacto. Las naciones no reciben ningún beneficio de ese pacto, más que poner niños justamente para sacrificarlos de forma como si fuese el sacrificio, como los judíos o los hebreos hacían el sacrificio al dios Moloch, que literalmente aventaban al fuego a sus niños. Entonces básicamente es la finalidad, pero no son los únicos. Ellos manipulan, ellos con esas 12 naciones, nomás esas 12 naciones les proporcionan los niños o los sacrificios de esos niños, y desde los Estados Unidos esos sujetos los manipulan.
Pero no, ¿por qué digo que no son los únicos? Porque la misma tecnología, con su origen, con su finalidad original, existe también en Rusia. Son las únicas naciones que poseen esta tecnología. En el caso ruso, nada más lo usan con el propósito original. Y dirás, ¿cuál es el propósito original? Lo diré simplemente como cadáveres. El propósito original es detener lo que le llaman soldados universales, que básicamente son cadáveres. Pero posteriormente haré otro video para referir en qué consiste esto. Y los únicos que poseen esa tecnología son Rusia y Estados Unidos. Pero Estados Unidos es el único que hace este pacto con esas 12 naciones para referir justamente sobre estos niños lo que hace, y de eso se mantiene esa industria multimillonaria. Mi nombre es Cyborg 86, justamente en el 86 fue cuando se me añadió este circuito, este receptor. Yo tenía básicamente 3 años, se podrán dar una idea de qué es esto, ¿no? O sea, a qué edad se les añade estos receptores o estos chips o como quieran llamarlos. Posteriormente haré otros videos que refieran ello. Ahorita me encuentro en la zona de bosques, en el pabellón bosques, y posteriormente ya hablaré en otras ocasiones. Hasta luego, su amigo Cyborg 86.